Muy buenos días. Son las 9 en punto de la mañana de este lunes 31 de marzo del año 2025. 9 en punto de la mañana. Se nos fue ya el mes de marzo, se nos fue el primer trimestre del año y pues esto va como muy rápido. Hoy, 31 de marzo, es el día de San Amós, profeta, y San Renato. Felicitaciones a los Amós y a los Renatos y Renatas. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que tenemos para hoy a la luna menguando en Tauro. La luna de Tauro es luna de estabilidad, luna de prosperidad, luna de riqueza y abundancia. Buena para invertir. Es una buena luna para adquirir bienes muebles e inmuebles. Eso sí, está menguante. Tenemos pues a la luna menguando en Tauro, al Sol en Aries y Mercurio retrógrado este lunes 31 de marzo. El 31 de marzo de 1561, Juan Maldonado funda la villa de San Cristóbal. La ciudad de San Cristóbal hoy por hoy es la capital del estado Táchira, ya en los Andes venezolanos. Y los tachirenses son los conocidos gochos, el estado que más presidentes de la República, electos y dictadores, ha dado Venezuela. El 31 de marzo de 1879 se promulga la ley de la moneda que establece el bolívar de plata como la unidad monetaria. Ese mismo bolívar que hoy por hoy ya no vale nada, con 14 ceros seguido de 14 ceros. El 31 de marzo de 1889 se inauguró la Torre Eiffel. Inicialmente la llamaban la Torre de los 300 metros. Era una estructura por la Feria de París que iba a ser desmontada, pero después que la montaron, ¿quién va a desmontarla? Y hoy por hoy es el símbolo de la ciudad de París. El 31 de marzo de 1914 nació el gran poeta Octavio Paz, premio Nobel de Literatura en 1990. El 31 de marzo nació Richard Chamberlain, quien estaría cumpliendo hoy 91 años, pero falleció el pasado sábado a los 90 años. 90 años del famoso Dr. Kildare. El 31 de marzo de 1983, un terrible terremoto destruyó la ciudad de Popayán, en Colombia. Y el 31 de marzo de 2016 murió Zaha Hadid, la arquitecta anglo-iraní, que recibió los grandes premios de su profesión, el Mies van der Rohe, el Pritzker, y su última obra, su último edificio, es el 1000 Museum, allí en Biscayne, aquí en la ciudad de Miami. El programa que te hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Houston con el economista Francisco Monaldi. Con él vamos a analizar la situación planteada entre Venezuela y Guyana, teniendo de por medio la teniendo de por medio a Estados Unidos. Recordemos que el secretario de Estado Marco Rubio, estando en Georgetown, Guyana, amenazó abiertamente a Venezuela. Este es un problema petrolero en el fondo y así es como lo vamos a abordar. Aquí en Miami vamos a conversar con el doctor Frank Quintero Jr., abogado penalista. La Casa Blanca presiona a la Corte Suprema para que proceda en contra de los jueces inferiores que han bloqueado medidas del presidente Trump. Luego vamos a conversar con Sebastiana Barraez y con ella vamos a hablar de las últimas represiones en Venezuela. Tenemos que un grupo de funcionarios con pasamontañas del llamado Grupo SESMA de la Guardia Nacional Bolivariana tomaron la cárcel Yare II, donde hay presos políticos venezolanos. El foro de hoy, ser asocial y ser antisocial. ¿Cuál es la diferencia entre los dos conceptos? Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Clara Astorga. Ella está en Caracas, y con el psicólogo José Miguel Valera. Él está en Manta, Ecuador. Hoy vamos a recibir aquí en el estudio a María Trina Burgos, la abogada. Así que vaya usted preparando sus preguntas en estos tiempos de tanta angustia por el tema migratorio. Ahí tiene usted el teléfono del estudio, el 305-344-1071. Y vamos a conversar con David Bluestone, fundador y socio de Clear Path Strategies, que han hecho una reciente encuesta para
otear el panorama político en Venezuela y vamos con él a conversar sobre los resultados más recientes de esta encuesta. Y vamos a conversar con la periodista Mari Montes de El Extrabase a propósito de este arranque de la temporada de Grandes Ligas. Ha estado muy bien para los venezolanos y sobre todo ha estado un arranque de temporada cargado de jonrones por todas partes. Ese es el programa que te hemos preparado para el día de hoy, lunes 31 de marzo. A las 9:05 vamos entonces con el editorial del día de hoy. El fin de semana, en el programa Frente a la Prensa, Meet the Press, el presidente Trump dijo que no le importaba, en realidad, lo más mínimo, si los aranceles a los automóviles subían los costos de estos automóviles. Pero eso no fue lo más grave que dijo en ese programa. Allí mismo dijo que se tomaba muy en serio hacerse de Groenlandia y que lo veía muy factible hacerse por vías pacíficas, pero que en todo caso no se iba a milanar ante nada. Pero eso no fue lo más grave que dijo en ese programa. Allí también dijo que estaba tomándose en serio postularse para un tercer periodo, pero que era todavía muy temprano. Esto es muy grave porque los que venimos del tercer mundo, los que venimos de la América Latina y los que particularmente venimos de Venezuela, sabemos lo que significa cuando un mandatario se empeña en seguir en el poder, aun cuando la Constitución vaya en contra. Ya Steve Bannon había advertido que se estaba trabajando en la posibilidad de hacer que el presidente pudiese postularse a un tercer periodo. Recordemos, desde Franklin Delano Roosevelt, cuando fue modificado todo esto, ningún presidente puede gobernar por más de 2 periodos, sean consecutivos o no, esta gran nación. Y este es el segundo periodo de gobierno del presidente Donald Trump. Él no se va a amilanar ante esto, ya ha anunciado claramente cuáles son sus intenciones y hacia allá va a proceder. Es el signo de los tiempos. En el día de ayer, domingo, El País de Madrid tituló el editorial de esta manera: Miedo en el país de la libertad. Y decía, Trump utiliza el poder del Estado para chantajear a las instituciones independientes y acallar cualquier voz que contradiga su ideario. El editorial en cuestión comenzaba de esta manera. Primero fueron a por los venezolanos. Las imágenes de cientos de presuntos delincuentes expulsados sumariamente de Estados Unidos, sin asistencia letrada y sometidos a un trato degradante en una prisión de El Salvador, son una exhibición de crueldad que solo tiene un objetivo: aterrorizar a millones de indocumentados que viven y trabajan en el país. Da igual que la medida pueda ser ilegal. Para cuando eso se decida en un juzgado, el terror a salir a la calle habrá destruido muchas vidas. El estadounidense medio no va a defender los derechos de unos supuestos malhechores. El gobierno no ha presentado pruebas de que lo sean. Pero pronto la táctica del miedo como arma política le empezará a tocar más de cerca. Ya lo está haciendo. El editorial luego va y habla de cómo ha intimidado y amenazado a los trabajadores federales, muchos de ellos ya puestos de patitas en la calle. Habla el editorial de las amenazas al mundo académico, el mundo de las universidades. Ya, por ejemplo, la muy emblemática Universidad de Columbia cedió y el viernes pasado renunció su rectora. Habla de el tema de los abogados y comenta: el siguiente objetivo son los abogados. En este caso, la amenaza tácita es que si se representan a individuos o instituciones en casos contra la actual Casa Blanca, perderán contratos públicos. Al menos 2 firmas han decidido demandar al gobierno, pero otras 2 han aceptado negociar. Son firmas multimillonarias que renuncian a dar batalla, por lo que el mensaje es letal para el resto de la profesión, con capacidades mucho más modestas. De nuevo, a través de la intimidación, el gobierno va conquistando espacios de poder en la sociedad estadounidense. Ya antes había amenazado a la prensa. Siguiendo el mismo patrón, eligió a Associated Press, la agencia de noticias más respetada del país, para dar el ejemplo. AP
se negó a referirse al Golfo de México como Golfo de América, por ejemplo. Y así va la escalada para sembrar el terror. Así, todas las amenazas que el presidente ha hecho van a terminar concretándose. La democracia de Estados Unidos, finaliza el editorial que estoy comentando, se ha construido sobre una concepción extrema de la libertad individual. Eso puede cambiar para siempre si no empieza a generalizarse el rechazo ante esta política. Ante la pasividad del Congreso, la acción de algunos jueces sigue su curso. Cada sesión es un espacio de poder que ocupa el trumpismo, es decir, la doctrina del miedo. El reloj indica 9:10 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con las noticias más importantes de este lunes 31 de marzo. Esto es En Conexión por TVV Network y por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Ya regresamos. Y a las 9:14 de la mañana, 9:15, vamos con las noticias más importantes del día de hoy. Y abrimos con una noticia de última hora. Muy buena, por cierto. La Arquidiócesis de Caracas, a través de su arzobispo Monseñor Raúl Biort, comparte la gran alegría de la Congregación de las Siervas de Jesús tras la autorización del Papa Francisco al Dicasterio para las Causas de los Santos para promulgar el decreto sobre el milagro de la Beata Madre Carmen Rendiles. Este anuncio constituye la aprobación de la canonización de la Beata caraqueña, tras la verificación de un segundo milagro de Dios por su intercesión. La información fue fue publicada en el boletín de la Oficina de Prensa de la Santa Sede y anunciada por la Superiora General de la Congregación, la Madre Rosa María Ríos. Con este anuncio y el del doctor José Gregorio Hernández, Venezuela suma 2 primeros santos proclamados por la Iglesia Universal y con diferencia de apenas semanas entre uno y otro. Maravillosa noticia. El 2 de abril es la fecha elegida por Donald Trump para la entrada en vigor de los llamados aranceles recíprocos. Aquellos países que, según Washington, mantienen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses. Una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea. Washington elevará sus aranceles sobre bienes y servicios extranjeros para igualar las barreras comerciales y fiscales como el IVA europeo que otras naciones imponen a los productos estadounidenses. En concreto, el arancel a los vehículos importados de la Unión Europea, actualmente del 2,5%, podría pasar al 27%, con el argumento de equipararlo al 10% de gravámenes que impone el Club Comunitario a las importaciones de automóviles, junto con el IVA comunitario, cuyo mínimo es de 17%. El sector automotriz afrontará sus propios aranceles también cuando en la medianoche del 3 de abril entren en vigor gravámenes del 25% a todos los automóviles importados a los Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Trump ha decidido que las partes de automóviles fabricadas en México y Canadá estarán exentas temporalmente de ese arancel del 25%. Además, el 2 de abril también podrían entrar en vigor aranceles adicionales del 25% a otros productos de México y Canadá que Trump había impuesto en marzo, pero que estaban en la moratoria de un mes propuesta por su administración. Por lo pronto, en una entrevista telefónica en el programa Meet the Press de NBC, el presidente dijo que no le importa en lo más mínimo la perspectiva de un aumento de los precios de los automóviles para los consumidores. En esa misma entrevista que sostuvo con la periodista Kristen Walker y el presidente en Meet the Press, el presidente Trump no descartó la posibilidad de buscar un tercer mandato en la Casa Blanca, algo que está prohibido por la Constitución en virtud de la enmienda 22. Por el contrario, afirmó que existen métodos para hacerlo y aclaró que no bromeaba. Mucha gente quiere que lo haga, dijo Trump. Pero bueno, básicamente les digo que tenemos un largo camino por recorrer. Ya saben, es muy temprano en la administración, estoy centrado en el presente. En esa misma entrevista, también insistió en que piensa hacerse con el 100% de Groenlandia. Dijo, hay buenas posibilidades de que podamos hacerlo sin fuerza militar, pero no descartó nada. Fin de la cita.
Dinamarca declaró que no aprecia el tono empleado por el vicepresidente J.D. Vance, quien criticó la supuesta inacción de Copenhague en la isla autónoma de Groenlandia, un estratégico territorio codiciado por el presidente Trump. El ministro de Exteriores danés, Lars Løkke Rasmussen, declaró en la red X, cito, estamos abiertos a las críticas, pero para ser sincero, no apreciamos el tono en el que fueron formuladas. Así no es como se habla a sus aliados cercanos y sigo considerando que Dinamarca y Estados Unidos son aliados cercanos. Fin de la cita. Durante la visita de la delegación estadounidense, que finalmente se limitó el día viernes a la única base militar de Estados Unidos en la isla ártica, J.D. Vance estimó que Dinamarca, cito, no ha hecho un buen trabajo para garantizar la seguridad de Groenlandia. Fin de la cita. El canciller danés, sin embargo, replicó que el acuerdo de defensa de 1951 ofrece a Estados Unidos muchas posibilidades para tener una presencia militar mucho más fuerte en Groenlandia. Si es lo que ustedes quieren, hablémoslo. Cita textual. En 1945, Estados Unidos tenía 17 bases e instalaciones militares en Groenlandia con miles de soldados, recordó el ministro danés. Ahora tiene solo una. Podemos hacer más, mucho más en el marco actual, finalizó el canciller. Las réplicas tras el terremoto de magnitud 7.7 que sacudió el centro norte de Birmania y el daño que supuso a la infraestructura clave y a las telecomunicaciones agravan la precariedad en el país 2 días después del impacto del sismo, que según el último recuento provisional dejó más de 1.600 fallecidos y más de 3.400 heridos. Uno de los lugares más afectados, según fuentes sobre el terreno y agencias de Naciones Unidas, es la ciudad de Mandalay, la segunda mayor de Birmania, con alrededor de 1,5 millones de habitantes, cuyo aeropuerto permanece cerrado y carreteras y puentes cercanos dañados, lo que dificulta el acceso a la antigua capital birmana. Según el último recuento del Servicio Meteorológico de Tailandia, ha habido unas 170 réplicas hasta el día de hoy, todas inferiores al primer sismo, con una magnitud máxima cercana a 6 en la escala de Richter. Un equipo de la ONG Plan Internacional que llegó anoche a Mandalay tras 12 horas de viaje por carretera desde Rangún, la mayor ciudad del país, pudo ver cómo muchos vecinos continuaban acampados en las calles. Un tribunal francés declaró culpable a Marine Le Pen en un caso de malversación de fondos, condenándola a 4 años de prisión e inhabilitándola por 5 años de cualquier función política. El juez también dictó veredictos de culpabilidad contra otros 8 miembros actuales o anteriores de su partido, que como ella fueron diputados electos en el Parlamento Europeo. El fallo judicial afirmó que el partido de la señora Le Pen operaba un sistema para desviar fondos del Parlamento Europeo. Le Pen y otros 24 funcionarios del partido Agrupación Nacional fueron acusados de haber utilizado dinero destinado a asesores parlamentarios de la Unión Europea para pagar al personal que trabajó para el partido entre 2004 y 2016, violando así las regulaciones del bloque de 27 países. Con la sentencia, la señora Le Pen está inhabilitada para postularse a la presidencia en 2027. Ella afirmó que esto es como una muerte política. Mañana martes, los votantes acuden a las urnas aquí en Florida. Se trata de la elección por el 6º distrito del estado entre el republicano Randy Fine y el demócrata Josh Whale para reemplazar al asesor de seguridad nacional Michael Waltz en la Cámara. Los candidatos son el senador estatal republicano Randy Fine y el demócrata Josh Whale, un educador de escuelas públicas en el condado de Osceola. Fine representa un distrito del Senado estatal con sede en el condado de Brevard. Ganó las primarias de 3 candidatos el 28 de enero con el respaldo del presidente Donald Trump. Nicolás Maduro dijo que son 324 los migrantes venezolanos enviados por Estados Unidos a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador, aunque reconoció que aún no tiene un listado oficial. La prensa norteamericana difundió hace días un listado con los nombres de los 238 venezolanos que fueron deportados tras una invocación del presidente Donald Trump de una ley de más de 200 años de antigüedad que permite expulsiones de enemigos externos sin juicio previo. Dijo Maduro, es un bochorno que se ha cometido con el secuestro y la desaparición forzosa
de 324 migrantes venezolanos que fueron llevados a un campo de concentración nazi en El Salvador. Eso dijo Maduro en Caracas en una reunión con cancilleres del bloque izquierdista ALBA. Son las 9:23 de la mañana, hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con nuestra primera entrevista en Conexión. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de la doctora María Trina Burgos. ¿Quién es María Trina Burgos? Ella es una abogada venezolana, experta en temas migratorios. Tiene más de 25 años trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada, está licenciada para trabajar asuntos migratorios en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, llama al 212-771-3040. 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional va a repicar aquí en Miami, en la oficina de la doctora Burgos. Son tiempos de angustia, son tiempos de incertidumbre. Nada está claro. Todos los días aparece una noticia nueva, cargada de amenazas. Pues bien, en tiempos tan turbulentos como estos es bueno contar con la asesoría de un buen abogado de inmigración. Te recomiendo a María Trina Burgos, abogada venezolana de inmigración, María Trina Burgos. Y te repito su número: 305-468-0044. 305-468-0044. 9:29, Capicúa. Marco Rubio promete consecuencias si Venezuela intenta arrebatar territorio a Guyana. Esto lo dijo Rubio de visita en Georgetown, en medio de la producción petrolera de ExxonMobil, que tiene una producción importante allí. Venezuela ha reivindicado derechos en la amplia región y Rubio pues hizo hincapié en esto. Más allá del reclamo territorial, el tema petrolero pasa a cobrar una importancia fundamental ahora. Y Marco Rubio ha sido militante de la causa guyanesa luego de esta visita a Georgetown. ¿Qué implicaciones tiene esto? Habida cuenta que es un problema fundamentalmente petrolero, vamos a consultar con un experto en la materia, como lo es el doctor Francisco Monaldi. Vamos entonces hasta la ciudad de Houston. Francisco, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto, César. Francisco, a ver, ¿cómo ves la visita y las palabras tan fuertes que dio con relación al tema Venezuela, Guyana, el señor Marco Rubio? Sí, es muy interesante porque esto parece ser un tablero, digamos, que tiene varias dimensiones, ¿no? Por un lado, el día que se anunció que se cancelaba la licencia de Chevron en Venezuela, cuando oficialmente la OFAC publicó en su página web que iba a cancelarla, al día siguiente un barco de la Marina venezolana estuvo rodeando a la plataforma donde produce petróleo Exxon en el lado, digamos, más cercano a la ciudad de Georgetown de la zona marítima. Y ahora, entonces Rubio va a Estados Unidos, a Guyana y a Surinam, hacen ejercicios conjuntos la Marina guyanesa, que es muy limitada, y la de los Estados Unidos, y hace estos anuncios muy agresivos, Rubio, de que si Venezuela hace algo para dificultar tanto la producción de petróleo en Guyana como la integridad territorial de Guyana, que Estados Unidos va a actuar decisivamente, ¿no? Entonces, claramente, en el tablero de las negociaciones sobre sanciones entre Estados Unidos y Venezuela se le ha agregado esta dimensión que ciertamente el gobierno venezolano la usa dependiendo de las circunstancias, y Rubio lo que está tratando es como de decirle, por ahí no va la cosa, vamos a ser muy agresivos si ustedes tratan de usar esa carta en las negociaciones con nosotros. Pero evidentemente eso lleva agua al molino del discurso
chavista, del discurso madurista, porque Maduro lo que está buscando es precisamente subir el volumen al megáfono, ¿verdad? De hecho, incluso insultó a Rubio, le dijo imbécil como 4 o 5 veces consecutivas. ¿La realidad dónde está, Francisco? Bueno, la realidad es muy compleja. Hay obviamente una disputa territorial sobre la parte, digamos, terrestre de este territorio que se está dilucidando en la Corte Internacional, aunque Venezuela no acepta esa jurisdicción. Pero al final, como tú bien decías al principio, esto se transforma en un tema petrolero. Es decir, el descubrimiento de esos yacimientos tan significativos del lado, digamos, territorial más cercano al lado guyanés, abre la posibilidad de que haya muchísimos hidrocarburos en la zona, digamos, en disputa. Y eso evidentemente ha hecho que Venezuela suba, digamos, la retórica en esta materia, pero ciertamente al transformar esto en una lucha entre Estados Unidos y Guyana, entre Estados Unidos y Venezuela, le hacen servicio a la retórica del gobierno venezolano. Pero fíjate, es muy interesante que se enfoca toda su rabia contra dos objetivos, la de Maduro, el señor Rubio y Exxon. Normalmente no se mete con Donald Trump y trata de no meterse y decir que el gobierno de Guyana solamente son unos lacayos del Exxon. Pero claramente están jugando a la retórica antiimperialista que efectivamente, como tú dices, tiene una fuerza importante. Petroleramente hablando, ya en la materia de hidrocarburos, ¿qué tan importante es la perforación, lo que está haciendo ExxonMobil allí en esas aguas? Mira, es un descubrimiento muy importante, son 11.000 millones de barriles de crudo liviano y la perspectiva es que se pueda encontrar bastante más. Se suponía en una época que allí o no había petróleo o lo que podía haber era gas y resulta que hay este yacimiento tremendamente productivo y tremendamente valioso. Para Venezuela, obviamente Venezuela tiene muchísimo más reservas que Guyana, estamos hablando de las reservas oficiales de Venezuela, 300.000 contra 11.000, pero el crudo de Venezuela es extra pesado y este crudo es liviano y ese es el crudo que en Venezuela escasea. Entonces, tiene un valor estratégico importante y además, como te comentaba, es posible que en el territorio entre donde se ha hecho este descubrimiento y la plataforma del Tana en Venezuela, donde se ha descubierto gas, haya muchos hidrocarburos y eso, digamos, es lo que al final va a estar en disputa. Si no hubiese el conflicto planteado entre Guyana y Venezuela, si no hubiese ese agravamiento de la situación por el discurso del señor Marco Rubio, ¿cómo sería, por ejemplo, el proceso de explotación? ¿Cómo procederían las grandes petroleras estadounidenses, ExxonMobil, por ejemplo? Mira, el gobierno venezolano ha exigido el cumplimiento de una línea que se llama el Azimut 70, en el cual ellos no han dejado que ningún barco de exploración cruce esa zona, ¿no? O sea que Venezuela de facto está delimitándole a Guyana dónde las petroleras internacionales pueden explorar por petróleo. Si se dilucidara, obviamente, la frontera marítima entre estos dos países, o como hay otros países en el mundo, César Miguel, en que lo que han hecho es no resuelven la disputa, pero se ponen de acuerdo en explotarlo conjuntamente y en repartirse los beneficios. Por eso entonces, hacía la pregunta. Entonces, en cualquiera de las dos opciones, los países pudieran beneficiarse de exploración en esa área que está en disputa. Pero como la disputa no se ha, digamos, llevado a una negociación razonable, eso impide el desarrollo de esos hidrocarburos y quién sabe por cuánto tiempo. Lo ideal, obviamente, sería que eso se delimitara y que se desarrollaran esos hidrocarburos. Francisco, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Un gusto. El doctor Francisco Monaldi, desde Houston. Ya regresamos en Conexión.
Son las 9:40 de la mañana aquí en conexión por TVF Network y Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Leo lo siguiente: la Casa Blanca pidió el pasado viernes a la Corte Suprema que levante la prohibición impuesta por un juez federal de deportar inmigrantes bajo la ley del extranjero amigo, anteriormente solo invocada en tiempos de guerra. La solicitud es uno de los ejemplos más flagrantes de los intentos sin precedentes del presidente Trump de aumentar el poder presidencial desde que regresó a la Casa Blanca en enero. ¿Qué implica esta solicitud? ¿Terminará la Corte Suprema inclinándose del lado del presidente Trump? Vamos a consultar con un experto. El doctor Frank Quintero Jr. es abogado penalista en las Cortes Federal y Estatal aquí en Miami. Frank, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en esta mañana. Gracias, César, por la invitación. ¿En qué va a terminar esto? ¿Cómo va a proceder la Corte Suprema ante una solicitud tan particular como la que ha hecho la Casa Blanca? Bueno, eso vamos a tener que ver, pero si la Corte Suprema sigue la ley, la administración se está agarrando el poder de un presidente bajo el artículo número 2 de la Constitución, que sí, el presidente tiene o mejor dicho, cierto poder bajo ese artículo. El problema es que ese artículo no se ejecuta solo dentro de ese artículo. Tenemos que mirar y tenemos que entender que todos los artículos en la Constitución se interpretan y se ejecutan en conjunto con los otros artículos. Y vamos a empezar y explicarles a nuestros oyentes cuál es el fallo, en mi opinión, de la posición de la administración. ¿Cuál? La administración se está acogiendo de la ley de 1798 que le da el poder a un presidente. ¿Ok? Ahora, esa ley tiene solamente dos bases para poder implementar esa ley. Base número 1, que el Congreso haya declarado o hecho una declaración de guerra en contra de un gobierno extranjero o un país extranjero. Esa es base número 1, algo que no ha pasado. Sí. Base número 2, que el presidente, mejor dicho, que haya una invasión de un gobierno extranjero o un país extranjero que el presidente determine que pueda afectar la seguridad nacional de este país. En este momento no ha habido ninguna prueba que el gobierno de Venezuela o ningún otro gobierno ninguna nación ha creado una invasión dentro de los Estados Unidos. Tenemos que entender que el artículo 2 se tiene que ver en conjunto con el artículo 1. El artículo 1 le da al Congreso el poder exclusivo de hacer una declaración de guerra contra o un país, o un gobierno, o un grupo de personas, ¿me entienden? Algo que no ha pasado. Y ese es el fallo que, en mi opinión, va a tener el presidente delante de la Corte Suprema, si la Corte Suprema hace lo que han dicho que la gran mayoría de los conservadores en la Corte han dicho, que es mirar e interpretar la Constitución en las propias palabras de la Constitución. Ahora, ¿qué ocurre políticamente hablando, no solo jurídicamente, sino también políticamente hablando? ¿Qué ocurre si la Corte no le da la razón al presidente Trump y dice el juez federal tiene razón? ¿Qué ocurre entonces? El presidente tiene que buscar otra forma de poder efectuar lo que él quiere hacer. ¿Me entiendes? Y eso va a crear, un dilema constitucional, o es posible que cause un dilema, una crisis constitucional, si el presidente no obedece las órdenes de la Corte Suprema. Ahora, el presidente ha pedido incluso castigo para el juez Boasberg, que fue el que ha procedido de esta manera.
Y el juez Roberts, el presidente de la Corte, le dijo, no, mire, la judicatura no funciona así. Aquí estamos entrando ya en otro problema, ¿no es así, Frank? Estoy de acuerdo, César. Esta administración está creando crisis constitucionales constantemente. Yo Mm, llevo 42 años practicando leyes en los Estados Unidos. La gran parte de la práctica mía es ley federal. Nunca he visto el caos y las crisis que estamos viendo en este momento. Cuando empezamos a atacar a los jueces para sacarlos de su posición simplemente porque uno no está de acuerdo con la decisión del juez, estamos ya entrando en un área muy peligroso en relación a las instituciones democráticas que han permitido que este mm, país sea un país libre y un país donde todo el mundo puede echar para adelante a través de los últimos 250 años. ujú. Y en mi opinión, esto es simplemente otro paso de Trump y el grupo de Trump para crear una dictadura. Estamos caminando unos pasos bien graves. Yo no puedo, si un juez me da una orden, yo no puedo ignorar esa orden o no seguirla. Sí puedo apelarla y si Claro, el juez está equivocada, la Corte de Apelación me va a dar la razón. Ya la Corte de Apelación ha afirmado la decisión del juez Bosberg y le negó la apelación al Departamento de Justicia. Pero ellos siguen y eventualmente se pueden buscar una corte que decida a favor de ellos en alguna parte de los Estados Unidos. Eventualmente el caso va a llegar a la Corte Suprema ya. y vamos a ver si esta Corte Suprema va a ser lo que han dicho hasta ahora, que son textuales, que son Ujú, jueces que miran el texto de la Constitución, porque si hacen eso, Trump pierde. ya. Frank, muchas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. De nada, gracias por la invitación. Frank Quintero Jr. es abogado penalista a nivel federal y estatal aquí en la ciudad de Miami. Una pausa y ya regresamos en conexión. Leo lo siguiente. Más de 200 efectivos vestidos de negro con pasamontañas del grupo llamado TESMA de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela han tomado la cárcel de Yare 2, donde hay presos políticos. Por lo visto, la toma ha sido violenta con disparos y demás. Allí, entre los presos políticos, está José Gregorio Valladares y un militar, Luis González Hernández. Vamos a ahondar en información con Sebastiana Abarray. Sebastiana, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola César Miguel, buenos días para ti y la audiencia. A ver, ¿cuándo ocurrió esto, Sebastiana? El día sábado en la noche, después de las 11 de la noche, un grupo numeroso, casi 2 centenares de funcionarios con pasamontañas y fusiles ingresaron a los pabellones de Yare 2. Pero es importante determinar lo siguiente, César Miguel. Yare 2 tiene un sector donde están los presos comunes, que fue el sitio donde hubo muchos disparos e incluso ahí hubo un cruce de fuego entre presos y los funcionarios del grupo SESMAS. En otra parte de Yare hay presos políticos, hay militares quienes lograron, digamos, quienes oían pues lo que sucedía en la otra parte. En Yare 2 están presos muchos funcionarios policiales, militares y otros relacionados a la trama corrupta de PDVSA Cripto. Hay Ujú. como una especie de concentración de presos que hay que ubicar, que están en diferentes áreas o alas de esta cárcel de Yare 2. ¿Por qué ocurrió la balacera y la toma puntual de este grupo SESMA, Sebastiana? Eso es lo más interesante, mi querido César. Fíjate, el régimen venezolano tiene ya 2 semanas tratando de hacer traslados
de algunas cárceles hacia otras, sobre todo de algunos centros donde han mantenido presos políticos y algunos que ellos consideran que se les pueden convertir en problemas por ser militares o policías. Entonces, ¿qué fue lo que intentó hacer el grupo SESMAS? Que es importante decir, ¿qué es este grupo? En una oportunidad, yo lo expliqué a través de un artículo que el grupo SESMAS es un grupo perteneciente al servicio penitenciario, al Ministerio Penitenciario, adscrito a la Dirección General de Contrainteligencia Militar. La primera vez que tuvimos evidencia de este grupo fue precisamente en el Rodeo 1, porque los funcionarios de repente aparecieron allí usando unas camisetas, unas chaquetas con estas letras en grande en amarillo, SESMAS. Ahora bien, ¿por qué llegan ellos? Son ellos los que llegan allí a Yare, porque necesitan, César Miguel, controlar la cárcel de Yare, porque van a trasladar a numerosos presos, como digo, de otras cárceles, y los que tienen armas no son los que están en el ala de los presos políticos, tanto militares como civiles, sino los que están en la parte de los presos comunes. En ese sector donde están los presos comunes fue donde hubo un cruce de disparos entre los presos con armas y los funcionarios del SESMAS. ¿Y hay noticias de qué ocurrió, las consecuencias de ese intercambio de disparos? No, César Miguel, lamentablemente la información que pude obtener desde el mismo día y hasta ayer, pues ya en estos momentos no hemos vuelto a tener más información porque pues la información se podía obtener desde algunos de de las mismas personas allí detenidas, que ahora pues no tenemos acceso porque solamente estaba, digamos, como funcionando un teléfono que era desde el cual estábamos recibiendo información. ¿Cuántos presos políticos aproximadamente hay allí, Sebastiana? Mira, yo no tengo cuantificado cuánto por varias cosas, porque es que precisamente esa es una de las cifras sobre las que el régimen ha tendido un manto de opacidad. Pero te puedo decir, además de los que han trasladado desde algunas cárceles, incluyendo la cárcel del Rodeo 1, que trasladaron hacia ese sitio, hacia Yare 2, también están muchísimos de los detenidos después del 28 de julio, es decir, los detenidos postelectoral. También se encuentran allí en otra área, hay otros que, bueno, no son precisamente presos políticos, que son estos detenidos por lo de la trama corrupta de PDVSA Cripto, que también los lanzaron para allá, porque están concentrando. ¿Qué es lo que está tratando de hacer el régimen aquí? Bueno, ese sector que aún estaba en manos de un grupo de presos comunes, pues los tratan de controlar porque van a lanzar hacia allá posiblemente a muchos de los detenidos por razones políticas, que creo que se va a acentuar, César Miguel. El régimen va a seguir deteniendo gente y necesita sacarla de los sitios donde ya hay muchos, como en el Rodeo 1, donde tienen un área donde están extranjeros, donde metieron a los extranjeros, tienen a otros extranjeros en la sede de la DGCIN de Boleíta, y hay uno, por lo menos que tengo certificado, que está en el Servicio Bolivariano de Inteligencia. A ver, ¿quién decide todo esto? ¿Quién es la voz máxima en todos estos movimientos de presos que van a meter más presos aquí, más allá? ¿Quién lo decide, Sebastiana? Mira, pues eso debería ser el Ministerio del Servicio Penitenciario, pero como en Venezuela existen estas rivalidades entre sectores de poder, pues sabemos que el Servicio Bolivariano de Inteligencia siempre lo ha manejado Diosdado Cabello, y la Dirección General de Contrainteligencia Militar la manejaba Nicolás Maduro. Bueno, eso ahora está un poco trastocado porque Diosdado Cabello ha logrado invadir otros sectores y controla incluso el Ministerio de Asuntos Penitenciarios, cuyo ministro
pues que era un diputado le servía a Diosdado Cabello y a Nicolásito, pues ahora solamente le sirve a Diosdado. Y estas órdenes se están dando para, digamos que parte de Diosdado Cabello a través del Ministerio Penitenciario. Entonces los pleitos internos son como de envergadura, traen lo suyo, Sebastiana. Muchísimo, César Miguel. Tanto es así que porque, ¿cómo será que deciden incluso que las elecciones, por ejemplo, se hayan cambiado de una fecha para otra, que los candidatos se hayan retardado en la selección de los candidatos propios del chavismo, que dijeron que hoy a la 1 los iban a anunciar? Yo creo que este enfrentamiento interno entre los diversos grupos de poder, pues la ha ido ganando Diosdado Cabello. Y eso es trágico para el país, porque precisamente es un individuo que ha demostrado no tener ningún tipo de respeto ni por los derechos humanos y mucho menos democrático. No es que Maduro lo tenga, pero por lo menos no tenía tanta fuerza como la tiene ahora Diosdado Cabello. Sebastiana, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. A ti, mi querido César, a ti, a la audiencia. Buenos días. Buenos días. Y bien, luego de escuchar a Sebastiana Barraez, hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestro foro de hoy. La diferencia entre asocial y antisocial. A las 10:04 vamos con nuestro foro del día de hoy. ¿Qué es ser asocial y qué es ser antisocial? ¿Cuál es la diferencia real entre estos dos conceptos? Para abordarlo, vamos a la ciudad de Caracas, donde está Clara Astorga. Clara es la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela y es docente en la Escuela de Psicología de la Universidad Católica Andrés Bello. En la ciudad de Manta, en el Ecuador, está el psicólogo clínico José Miguel Valera. Clara, José Miguel, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Vamos a comenzar con Clara Astorga. Clara, ¿qué es ser antisocial y qué es ser asocial? Muy buenos días, César Miguel. Gracias por la invitación. Saludo a tu audiencia. Bueno, lo primero que tenemos que aclarar es que el concepto asocial no está descrito en nuestros guías diagnósticos de trastornos y de enfermedades mentales. Es más bien un rasgo que aparece en varios trastornos, ¿ok? Y tiene que ver con esto que es la falta de empatía, la falta o la falta de interés de integrarse a grupos sociales. Quiero decir, nosotros todos tenemos rasgos y tenemos una personalidad. La personalidad es un grupo de rasgos que nos caracterizan, que muchas veces están explicados desde el punto de vista genético. Hay teorías que hablan de los factores hereditarios, los factores de nuestro entorno que nos afectan y nuestra propia capacidad de transformación, porque nosotros somos seres que tenemos la virtud de la neuroplasticidad. O sea que esto que estamos diciendo son grandes categorías que nos permiten organizar y comprender el comportamiento humano, pero que lejos de esto no queremos como patologizar. Pero sí, ciertamente, el rasgo de asocial está descrito en trastornos muy específicos que tienen distintas causas, y quiero decir que esto es fundamental. O sea, una persona puede tener problemas o dificultades para interaccionar por distintos motivos. Puede ser que se sienta apatía, que sienta falta de interés por lo otro, pero puede ser también que sienta desconfianza, que sienta suspicacia, que desconfíe, que no quiera interaccionar porque crea que el otro puede hacerle daño, o puede hacer que se sienta superior, que sienta que no quiere interaccionar porque los otros son personas sospechosas que no quieren que interaccione. Puede ser que tenga ansiedad social, que no quiere interaccionar porque se siente inseguro, y todo esto es el mismo rasgo, personas que se ven retraídas y alejadas, ¿ok? El antisocial es una persona que sí tiene su interacción con su entorno, es con la intención de ejercer poder, muchas veces hacer daño. El antisocial puede ser que sea, además, muy sociable, puede ser que tenga el rasgo de la interacción tan desarrollado que puede influir y manipular al otro, ¿ok? El hacer daño no solamente es el
el delincuente que quizás va con la intención y hace el daño. Hay personas que tienen capacidades sociales extremas, muy desarrolladas, y sin embargo su interés en la interacción es hacer daño al otro. Entonces es una situación compleja. Cuando nosotros hablamos de esto, de rasgos sociales, tenemos que saber, de rasgos personales, tenemos que saber que el ser humano es un ser muy, muy complejo y que, bueno, por eso es que hay especialistas que dedicamos la vida a tratar de descifrarlo. Me gustaría conocer tu opinión, José Miguel, por favor. Sí, sí, como le dice la colega Clara, pues el trastorno de personalidad antisocial sí se considera como una patología completa que está dentro de los trastornos de personalidad, que implica unos rasgos de conductas más o menos permanentes, que implica impulsividad, manipulación, el uso de las personas para el beneficio propio, ausencia de empatía, ¿no? No, eso que la mayoría de las personas podemos sentir, que es empatizar con el dolor ajeno, con las consecuencias que nuestras acciones tienen en el otro, la persona con trastorno de personalidad antisocial no lo tiene. Entonces, por lo tanto, puede usar y abusar del otro según su conveniencia. No siempre va a ser el típico delincuente, como decía Clara, que va por ahí robando, asaltando con armas. Puede ser una persona con grandes capacidades intelectuales que utiliza su inteligencia para manipular y usar, y puede estar incluso en grandes cargos políticos, en grandes cargos de empresas, de poder, y desde ese poder utilizar el otro para su beneficio. ¿Y cómo lo podemos precisar? Porque, fíjate, José Miguel, uno solía leer antes en la prensa de sucesos el antisocial fulano de tal que asaltó, que procedió, que asesinó, en fin, ya al criminal, al delincuente, desde ese tipo de prensa ya era catalogado como el antisocial, pero tú me dices que un político también puede serlo. ¿Cómo puedo yo trazar esa frontera, José Miguel, que es muy delicada? Sí, lo que caracteriza al antisocial es justamente esa conducta que traspasa los límites, que utiliza sus habilidades para lastimar, para hacer daño. Ahorita se puso muy en boga por esta plataforma de Netflix, esta serie que se llama Adolescencia, y aunque no tuviésemos los suficientemente rasgos para diagnosticar, ¿no? Porque nos faltarían elementos, pues si hay algo que se pudiese acercar a este chico, este adolescente, es que ya estuviese presentando estos rasgos antisociales, en donde, como vemos sobre todo en las últimas escenas, los que hayan visto la serie, pues se desborda una patología allí en donde él genera miedo, intimida, no hay ningún tipo de remordimiento en su funcionamiento, no hay empatía por el daño que hizo a esta chica y a su familia, ¿no? Eso pudiese ser rasgos, y no vemos al típico malandro, como le decimos nosotros, con esas características, ¿no? Por ello, como decía, no sé si compartes ese criterio de José Miguel, Clara, que ese tipo antisocial puede incluso ser directivo, presidente de una empresa, alto dirigente político. ¿Eso es así, Clara? Es así. Yo quiero puntualizar bien como lo ha expresado el colega. El antisocial puede tener grandes cargos y bueno, yo creo que lo que podríamos decir que es característico es que tiene primero una falta absoluta de autocrítica porque sus parámetros morales no se corresponden con los parámetros morales que están establecidos en la sociedad. Falta de empatía y falta de esto, de ceñirse a lo que esperamos el beneficio del otro, o el beneficio común. Lo que está siempre pensando es sobre todo el único beneficio que está buscando es el beneficio propio, y eso lo convierte sobre todo en una persona sin criterios morales, no los criterios morales que nosotros compartimos. A manera de conclusión, podríamos decir entonces que mientras el antisocial puede ser un elemento perjudicial para la sociedad, el asocial no necesariamente. José Miguel. Sí, el asocial, como decía la colega Clara, pues no entra como en una categoría diagnóstica, puede aparecer relacionado con otros diagnósticos como el esquizoide, el esquizotípico, pueden tener rasgos asociales, pero en líneas generales la persona asocial
solo por algunas razones no quiere socializar mucho, no quiere integrarse a lo social, pero sí tiene empatía, sí puede medir consecuencias y evaluar, oye, estas actitudes van a tener afectaciones en el otro, puede medirse y regular su conducta, no es tan impulsivo, puede ser más pausado, solo que elige por diferentes razones, como ya se decía antes, por ansiedad social, por introversión, porque por preferencia, simplemente yo elijo pues no conectarme mucho con lo social, no ser tan sociable como diríamos naturalmente. Muy bien. Clara, José Miguel, les quiero agradecer mucho pues que nos hayan acompañado en el programa de hoy. La psicóloga Clara Astorga es la presidenta de la Federación de Psicólogos de Venezuela, nos habló desde Caracas, y José Miguel Valera es psicólogo clínico, nos habló desde Manta, en Ecuador. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Y ya aquí con nosotros la doctora María Trina Burgos. Bienvenida, querida María Trina. Gracias, César Miguel. María Trina, mientras llegan las llamadas aquí al estudio, las llamadas en el estudio, por favor, el teléfono del estudio, Wilson, el teléfono del estudio, 305-344-1071. Haga sus llamadas a la doctora Burgos, 305-344-1071. Mientras llegan las llamadas, María Trina, ¿qué ocurre cuando uno va a la corte? ¿Cómo es eso? Ok, en la parte migratoria, cuando vas a la corte, es porque tienes una cita, obviamente, una audiencia con el juez de inmigración, ¿no? Entonces, hay dos tipos de audiencia. La primera audiencia, que se llama el máster, que es un gentío, ahí está todo el mundo, o sea, no es una audiencia especial. Y después el juez te va a dar una audiencia que se llama la individual, para ir a defender tu caso, bien sea el asilo, el ajuste, ciudadanía, lo que te toque en la corte. Entonces, eso es lo que funciona. Pero se supone que estás en proceso de deportación. Mucha gente dice, no, a mí no me han deportado. No te han deportado. Pero cuando te invitan a la corte, que recibes una cita a la corte, ya estás en un proceso de remoción o de deportación, César Miguel. ¿Y qué quiere decir? ¿Que uno sale de allí ya deportado? No, si es la primera audiencia, sales para otra audiencia que puede ser en 1 año, 2 años, 3 años, ¿ok? Y entonces allí en esa audiencia puede ser que en la final, que se llama la individual, puede ser que te otorguen el asilo, que te otorguen la residencia o que te deporten. Eso tiene apelación, 30 días para apelar, y eso va al BIA, que es el Board of Immigration Appeals, que está en Washington. Esas apelaciones demoran como 1 año también. Fíjate, me estás diciendo dura 1 año una cosa, la otra dura también 1 año. O sea que yo vaya a la corte porque estar en proceso de deportación quiere decir que todavía puedo permanecer 2 años o más. 2, 3, 4 años más peleando. Mira, sí. Tú. Tenemos una primera llamada, María Trina. Okay. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. Mi nombre es Rosa Mirella Carvajal. Estoy haciendo esta llamada en nombre de una tía. Ajá. Ella tiene 11 años desde el 2014 con un proceso de asilo. No la han llamado y ella escuchó hablar de la ley de los 10 años. Ella tiene familiares que son ciudadanos. Quería conocer más sobre el alcance de esa ley y si ella podía ser beneficiaria. Muy bien. Okay. Adelante. Muy buena la pregunta de la tía, porque mucha gente piensa erróneamente que la ley de los 10 años es que cuando ya tienes 10 años en el país ya tienes derecho a quedarte aquí, que te tienen que dar la residencia o ya mi asilo tiene pendiente 10 años. No estoy diciendo que no califica, estoy diciendo que ella va a tener su audiencia, su cita de asilo, entrevista, y si hace 10 años ya debe estar por llegarle su entrevista para defender su asilo. Si el asilo es negado, ella va a ir a corte de inmigración. Allí puede aplicar a la ley de los 10 años solamente si tiene un pariente inmediato que es esposa o esposo, ciudadano americano o hijos menores, ciudadanos americanos o residentes, que son los que van a sufrir si esta persona la deportan. Entonces, no solamente es tener los 10 años, sino también demostrar el hardship, se llama eso. Entonces, cada caso, pues hay que revisar cada caso. Pero ella en estos momentos ahora no puede aplicar esa ley. Esa ley se aplica solamente en corte, es decir, en deportación. Si no tiene el familiar directo, no califica. Ya lo saben, haga su llamada al 305-344-1071
para que la doctora Burgos pueda orientarle, responderle la pregunta, la duda, la inquietud que usted tiene en este momento. 305-344-1071. Tenemos otra llamada. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días. ¿Con quién hablo? Francisco, de acá de Miami. Francisco, ¿qué le pregunta a la doctora? Mira, 2 preguntas si se puede rapidito. Yo tengo asilo desde hace 8 años, no me han llamado a la entrevista. Si uno de mis hijos sale del país, pierde su derecho, ¿afecta mi caso? O si se casa y se queda viviendo aquí en Estados Unidos, él sale de su asilo. ¿Cómo me afectarían esas situaciones? Ok, la primera pregunta es, si él sale del país, él pierde su asilo. O sea, si él está incluido en tu asilo, él lo pierde. Se queda fuera, pues. Pero no te afecta a ti para nada si tú eres el principal. Si él se casa con ciudadana americana y logra el ajuste, tampoco te afecta a ti. Él posteriormente se puede hacer ciudadano y te puede pedir. Tampoco te afecta tu caso de asilo en ninguno de los 2 escenarios, ¿ok? Muy bien. Otra llamada. Tenemos 305-344-1071. Es el teléfono aquí en nuestro estudio en TVV Network y Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Otra llamada. ¿Con quién estoy hablando? Buenos días. Aló, buen día. Buen día. ¿Con quién hablo? Sí, Eduardo Núñez por acá. ¿Qué le pregunta Eduardo a la doctora? Bueno, primeramente, buenos días a todos y muchas gracias por el programa tan excelente que tiene. Muchas gracias. ¿Qué pregunta usted? Mi pregunta va relacionada un poco a lo que son las visas EB3. Hace unos programas atrás hubo alguien que llamó porque le habían aprobado el PERM y quería preguntar algo, si era conveniente hacer la aplicación de la I-140 de manera express o no. Lo que pasa es que la comunicación de él en aquel momento no se escuchaba bien y su respuesta fue en función a lo que había entendido. Y en ese momento mencionó de que las EB2 y EB3 no estaban disponibles. Mi caso es que la semana pasada me aprobaron la certificación, el PERM. Mi visa es una EB3. Entonces mi pregunta va referente a ¿de qué depende esa disponibilidad de la visa EB3? Si eso es algo que se hace periódicamente o depende de leyes del gobierno, cuando ellos quieren abrirlo o no, ¿cómo funciona eso? Y si de alguna manera tener yo aprobada esa I-140 con antelación me da prioridad para el momento que la visa está disponible. Ok, perfecto, Eduardo. Vamos a explicarte paso por paso. Felicitaciones, aprobada tu certificación laboral. La certificación laboral tiene una vigencia de 6 meses. O sea, la I-140 hay que presentarla, independientemente que la hagas premium, expedita o la hagas normal, ¿ok? Porque si se vencen esos 6 meses, muere la certificación laboral, ¿ok? Entonces, hay que presentarla. ¿Cómo funciona eso de EB2, EB3? Eso es un boletín de visa que hace el Departamento de Estado, lo publica todos los meses y tú vas a ver la categoría EB2, EB3, por dónde van. Entonces, tengo entendido ahorita que van por el 22. Unas van por el 22, otras por el 23. Entonces, por eso es que no se puede hacer el ajuste. El ajuste es otra cosa. El ajuste es la I-485, es la residencia, es la green card como tal. Pero tú puedes hacer la I-140. No es que puedes, debes. Ahora, ¿por qué yo dije lo del premium processing aquella vez? Recuerdo, es porque no vale la pena pagar los $2,800 para un premium si realmente no puedes hacer el ajuste tan pronto. Es por eso que lo dije, ¿no? Pero sí, la I-140 tienes que hacerla cuanto antes, ¿ok? Muy bien. Y tenemos ya nuestra última llamada en la mañana de hoy. ¿Con quién hablo? Buenos días. Aló. Aló, buenos días. ¿Con quién hablo? Sí, habla con Judith desde Houston. ¿Qué pregunta usted, Judith, por favor? Sí, bueno, es la siguiente. Mi sobrina tiene un estatus de TPS que termina ahorita el 2 de abril. Ella tramitó la I-130, ¿ok? Desde octubre del 2024. ¿En qué situación podría encontrarse ella una vez que el TPS culmine? Ok, pero la I-130 es de quién la pidió. ¿Quién la pidió a ella? Su esposo. Entonces, ¿su esposo es residente o ciudadano? Es ciudadano.
Ah, bueno, entonces ya está perfectamente bien porque no ha hecho el ajuste. Ella, si el esposo es ciudadano, ella tiene que haber presentado, ella tiene que haber presentado la I-130 más la I-485 conjuntamente. Lo puede hacer. Y si no lo ha hecho, que lo haga ya. No va a dar tiempo que sea antes del 2 de abril, pero no se preocupe porque las personas casadas con ciudadanos americanos, no importa que se le haya vencido el estatus, siempre y cuando hayan entrado legalmente con visa al país. ¿Ok? Muy bien, caramba, hoy hemos estado cargados, María Tina? Sí, buenísimo. Muchas inquietudes y afortunadamente todos tuvieron una respuesta alentadora. Sí, claro que sí, claro que sí. Lo que bueno. Recuerden ustedes los teléfonos de la doctora Burgos aquí en su oficina, el 305-468-0044. Si estás en Venezuela, 212-771-3040. Esa llamada sin costo adicional repica aquí en la oficina de María Trina. Así es. 305-468-0044. Mil gracias. Gracias, feliz semana para todos. Ya regresamos en Conexión. Clear Path Strategies, ahora con el nombre de Panterra, ha realizado una nueva encuesta cara a cara estratificada a 1.200 adultos venezolanos del 18 al 26 de febrero pasado. Los datos tienen un margen de error de más o menos 2,8 puntos porcentuales. Vamos a hacer contacto con David Bluestone, quien es el fundador y socio de Clear Path Strategies, ahora Panterra. David, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Bueno, buenos días y gracias para la oportunidad. Tengo aquí un primer cuadro. La gente siente que la presidencia de Maduro no es legítima, con un margen del 64% versus 32%. ¿Esto qué nos dice, David? Bueno, lo interesante de ese estudio, para dar un poco más contexto, es que nosotros hemos hecho estudios hace un año. A través de toda la campaña de ayer, nosotros hemos hablado, la campaña del año pasado. Por primera vez, nosotros vimos en recolectar las respuestas, las entrevistas, un poco de resistencia. La gente estaba un poco más cerrada. Nosotros tuvimos más tiempo en campo para tener una muestra representativa. A pesar de esto, vemos cuando nosotros hablamos con la gente son iguales en su pensamiento de lo que pasó en julio. Y esta muestra, esta pregunta que acabo de mostrar, representa que la gente todavía sigue igual y piensa lo mismo. Lo que pasó en julio no fue correcto y todavía Maduro no representa un presidente legítimo para el país. Leo otro cuadro que los no chavistas quieren tanto a María Corina Machado como a Edmundo González Urrutia como los líderes opositores. Esto va en la misma, concuerda con lo que nos has dicho antes, David, ¿no? Sí, la verdad es que eso fue una pregunta muy grande para este estudio, para ver lo que pasó o no pasó el 10 de enero, si esto implica cambios en cómo siente la gente no chavista en términos de su liderazgo. Entonces nosotros preguntamos esta pregunta que había tres opciones, que María Corina y Edmundo debe seguir como el liderazgo de la oposición, que María Corina solo debería seguir, pero Edmundo debe dejar un paso atrás, o si los dos tienen que voltar la página o doblar la página. Y fue contundente aquí que más de 6 en 10 personas dicen que de los no chavistas dicen que todavía quieren que María Corina y Edmundo siguen como liderazgo. Entonces eso fue una gran pregunta después del 10 de enero y los venezolanos, los no chavistas estaban muy claros de su preferencia. Me llama la atención una pregunta, David. Los no chavistas exigen más intervención directa comparada con el pasado. ¿Podrías explicarnos este cuadro, por favor? Sí, bueno, eso para mí, eso fue algo nuevo que no hemos visto hasta ahora en nuestras investigaciones. Y como vea,
nosotros preguntamos cuáles de las estrategias prefieren que se hace la oposición para presionar a Maduro. Y antes, bueno, hasta noviembre del año pasado, siempre acciones estratégicas domésticas estaban encima de esta lista de opciones que nosotros dijimos. Pero en esta vez nosotros vimos un cambio, que ahora, después de todo lo que pasó el año pasado y las protestas y las actas en contra del régimen dentro del país, que no salió el 10 de enero en un cambio. Entonces, en esta encuesta nosotros vimos un cambio de percepción entre la gente no chavista para estar mucho más abierta a presión internacional. Entonces, como vean en este cuadro, las primeras 3 opciones de estrategias preferidas son exteriores del país, son presiones armadas por la comunidad internacional. También preguntamos específicamente en la administración de Trump, qué quieren que los no chavistas quieran hacer en la administración de Trump. Y puede ver aquí, los primeros 2 opciones son intervenciones militares o judiciales. Las segundas 2 son económicas, sanciones. Y solo 10% de los no chavistas quieren que la administración de Trump hace una posición neutral y solo 4 quieren que la administración de Trump hacen un gran negocio o negociación con Maduro para que Maduro recibe migrantes en intercambio por licencias petroleras. Entonces, realmente vea nosotros un cambio grande, un cambio que no hemos visto antes, que después de todo, la esperanza del año pasado ha convertido una desesperación entre la gente y la gente está mucho más abierta a intervenciones internacionales como antes. Estamos comentando los resultados de la encuesta de Pantera, Clear Path Strategies, hecha entre el 18 y el 26 de febrero pasados, y estamos conversándolo con David Bluestone, el fundador y socio creador de Clear Path Strategies. Un cuadro que me llama la atención, David. Solo el 29% dice que es probable que vote el 25 de mayo. ¿Esto qué nos dice? No, esto también es el otro gran hallazgo de este estudio, que nosotros preguntamos y hemos estado preguntando la disposición de participación electoralmente en las elecciones. Y hasta julio del año pasado tuvimos 3/4 de la gente en total dijeron que quieren ir a las urnas. Nosotros preguntamos esta vez y la gente la misma intención de participar y fue un bajón enorme, solo hasta 29%. Estos son los chavistas, los no chavistas y los niní, representa, pero había un bajón enorme y entre los no chavistas, solo 15% da esta intención para participar. Entonces, realmente las no chavistas no quieren pasar la página y regresar a las elecciones, porque en este próximo cuadro es que no piensa que si gana, el gobierno no va a respetar. Eso es la primera razón que ellos no quieren ir a las urnas otra vez. Entonces, realmente hemos visto un tremendo bajón de intención de votar, de las ganas para participar, porque había este contexto que la última vez no, a pesar de ganar de una victoria, no fue respetado. David, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. No, gracias a usted. David Bluestone es el fundador y socio de Clear Path Strategies, Pantera, a propósito de este estudio de opinión hecho del 18 al 26 de febrero pasado. Una pausa y ya regresamos en Conexión. El próximo sábado 12 de abril te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana desde las 4 de la tarde en el Lone Depot Park.
para disfrutar del juego entre los Marlins y los Nationals. Con la compra de cada entrada recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el terreno de juego y vas a beneficiar con los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de fe y alegría. Recuerda comprar tus entradas solo por marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde en el Loan Depot Park. Y ya que estamos en el Loan Depot Park, vamos a hablar de pelota. Y para hablar de pelota, buscamos a la dama del béisbol, Mari Montes. Mari, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por la invitación en una semana tan sabrosa, porque ya arrancamos la pelota el jueves pasado en los 30 equipos. Antes habían arrancado los Dodgers y los Cubs en Japón, pero ahora ya tenemos a todos los equipos compitiendo. Visto que ha sido un arranque repleto de cuadrangulares. ¿Qué Los pasa? Yankees impusieron un récord. Sí, 9 jonrones en un juego, ¿no? Sí, hay una polémica con el famoso bate de bombona que están usando los Yankees, y quiero aclarar de una vez que el bate o los bates que usaron son perfectamente legales, aprobados por MLB. Es un diseño fantástico de ingeniería que encontró dónde está la masa del bate de cada uno de esos sluggers para que a la hora de hacer el contacto le den con toda la madera. Es un bate aprobado por MLB, y también quiero aclarar que los jonrones de Aaron Judge no tienen este bate, este nuevo diseño, sino el diseño del bate tradicional, así que todos los jonrones son perfectamente legales. ¿Y ese bate solo lo están usando los Yankees? Por ahora sí, y lo más probable, dado el éxito, si acaso atribuimos la cantidad de cuadrangulares al diseño del bate, seguramente se va a popularizar. ¿Cómo ha sido el arranque de los venezolanos esta temporada, Mari? Ha sido un buen arranque, sobre todo Eugenio Suárez. Sí, Eugenio, 4 jonrones en 3 juegos. En 4 juegos. Ayer no dio cuadrangular, pero igual continúa su producción. Bueno, están en este momento en el liderato de cuadrangulares Aaron Judge y Eugenio Suárez en la Liga Nacional, Judge en la Liga Americana. Así que está arrancando tal cual como terminó la temporada de 2024, con batazos de largometraje. En general, al lanzador Pablo López, que tuvo su apertura, su cuarta apertura de Opening Day, no le fue bien, pero Pablo, no hay que preocuparse por eso. Seguramente de esos errores ya está trabajando en las correcciones. Y creo que también hay que destacar en este arranque para los venezolanos, César, el hecho de que ya 2 jugadores fueron llamados desde las ligas menores por los Marlins. Subieron uno ayer, Arias, y creo que esto es muy interesante, sobre todo porque, bueno, vimos bajas durante la primavera, como Francisco Álvarez con los Mets, una lesión, una fractura, producto de batear, justamente una lesión típica de sluggers, pero en sustitución está otro venezolano, el catcher Luis Torrens. Así que creo que hemos arrancado bien. Y Cookie Carrasco hizo el equipo con los Yankees. Cookie Carrasco, qué bueno que lo traes. Hizo el equipo, tuvo un gran desempeño durante el entrenamiento de primavera, al cual solo estaba invitado. Los Yankees lo invitaron para verlo. Él fue contactado por 3 equipos, se decantó por aceptar la invitación de los Yankees, a pesar de la presión que eso podía conllevar tratándose de ese equipo. Y bueno, ante las bajas de Hill y de Gerrit Cole y el desempeño de Cookie, se ganó el puesto del 5º abridor de la rotación. Yo imagino que cuando avanza la temporada, si hace falta, Cookie puede ser también
un relevo largo, ese pitcher come inning que cuide el bullpen. Así que hicieron tremenda adquisición los Yankees llevándose a Carlos Y el Carrasco. otro caso maravilloso de los Yankees, Mari, no podemos dejarlo por fuera. ¿A quién? ¿A Cookie? No. Los Yankees tuvimos dos venezolanos que pudieron hacer el equipo. Sí, claro. También está Pereda, que por cierto dio cuadrangular Con el bate el nuevo. día de la hemorragia de jonrones. Y Osvaldo Cabrera. Osvaldo Cabrera es un trabajador increíble y el manager Boone, a pesar de que todavía él no ha despertado como se espera con el bate, tiene una defensa sólida y una actitud que, bueno, que le ha dejado estar allí haciendo el equipo con los bombarderos del Bronx. Vamos a tener una gran temporada. Mari, gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti. Feliz semana de béisbol para todos. Mari Montes, la dama del béisbol. 10:50, ya regresamos. Y hoy comenzamos el programa con una maravillosa noticia. Vamos a volver sobre ella porque claro que vale la pena. Agencia F, Ciudad del Vaticano, 31 de marzo. El Papa Francisco aprobó el decreto del milagro por el que se canonizará a la beata Carmen Elena Rendiles Martínez, que se convertirá en la segunda santa venezolana, después de que hace algunas semanas se anunciara la santidad del médico José Gregorio Hernández. Carmen Elena Rendiles Martínez nació en Caracas el 11 de agosto de 1903 y murió el 9 de mayo de 1977. Fue la fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús y su beatificación se produjo el 16 de junio de 2018, después de que se aprobara un milagro que consistió en la curación de una médica venezolana en julio de 2003. El segundo milagro aprobado para ser declarada santa fue una curación milagrosa atribuida a su intercesión de una mujer a la que en 2015 le fue diagnosticada hidrocefalia triventricular idiopática. Esta será la segunda santa del país después de la del beato José Gregorio Hernández, una noticia que fue acogida con gran alegría en Venezuela, donde incluso se declarará como Día de Júbilo Nacional la fecha que se fije para la canonización del beato, según la Asamblea Nacional de Venezuela. Aún no se conoce la fecha de la canonización de la Madre Rendiles, ya que el Papa tendrá que instituir un consistorio para elegir el día y actualmente se encuentra convaleciente tras haber sido dado de alta después de 38 días hospitalizado por una grave infección respiratoria. Una posibilidad sería que ambos venezolanos fueran proclamados santos el mismo día. ¿Se imaginan? La ceremonia de beatificación de la monja venezolana fue celebrada en Caracas ante miles de personas por el entonces prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, Ángelo Amato, en el estadio de béisbol de la Universidad Central de Venezuela. La próxima santa venezolana provenía de una familia numerosa y ferviente católica y tenía predilección por los pobres, los enfermos y los sacerdotes, en quienes no tenía dificultad en ver el rostro de Cristo, según se lee en la biografía de la Congregación para las Causas de los Santos. Ella nació sin el brazo izquierdo, una malformación que le causó algunos problemas a la hora de ingresar en una congregación religiosa, pero no le impidió seguir su pasión por el arte y el dibujo, a la que renunció solo tras seguir su vocación religiosa. Resulta curioso que el milagro reconocido para su beatificación fuera precisamente la curación del brazo enfermo de un médico que había recibido una descarga eléctrica excesivamente potente durante una operación. Eso se lee en la biografía de ella. La misión de Madre Carmen siempre estuvo orientada al culto del Santísimo Sacramento y a ayudar al apostolado de los sacerdotes mediante la oración y la colaboración con ellas. Maravilloso. ¿Se imaginan tener
el mismo día 2 santos venezolanos. Pues excelente noticia, la canonización de la Madre Carmen Rendiles. Y hablando de milagros, leía ayer que para el médico del Vaticano, la curación del Papa Francisco casi es un milagro. Pues si es un milagro, ¿a quién se lo vamos a atribuir? No cabe la menor duda. A José Gregorio. Claro que sí. Buenas noticias hacen falta. Y este martes 1 de abril, este martes en TVV, ¿qué tendría que cambiar para que Donald Trump pudiera aspirar a una tercera presidencia? Tengan todos el mejor día posible. En Conexión fue una producción de Floralicia Anzola desde 360 Content para TVV Network en los estudios de éxitos Miami 107.1 HD2, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Carlos Prato en los controles y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.